Muy buenas noches, estimados televidentes de Albricias TV. Nuevamente aquí en el programa Pulso Juvenil para seguir analizando los temas de coyuntura nacional en temas de política, economía y sociedad. Nuevamente nuestro panorama político está agitado. Sigue el enfrentamiento, el debate que ha generado la muerte del mayor genocida en la historia de nuestra vida republicana, como es Abimael Guzmán Reynoso, y también las distintas posturas que están teniendo las autoridades representativas del Poder Ejecutivo, generalmente de nuestro primer ministro Guido Bellido. Hay mucho debate por analizar, hay muchas posturas de las cuales discutir, pero la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. El intento de imponer una verdad no va en este programa, sino de simplemente analizar y tratar de dar una opinión, de acuerdo a los grandes profesionales de la materia, jóvenes que tenemos de invitados siempre en este programa. Intentamos darle una pequeña idea de cómo se está desenvolviendo el panorama político de nuestro país. Hay mucho que mencionar a nivel de salud. La pandemia continúa. Hay temas de relevancia en economía. Habló el presidente del Banco Central de Reserva de nuestro país. El Congreso sigue dilatando aún más algunos problemas. El enfrentamiento sigue, propio de nuestra sociedad fragmentada peruana. Y justamente el día de hoy tenemos a un gran profesional, amigo también, un gran profesional de las ciencias políticas. A veces es necesario hablar desde la profesionalización de los especialistas. Y justamente el día de hoy tenemos a un politólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y conjuntamente desde la selva peruana, hoy nos acompaña Neisser Núñez del Castillo, un gran amigo y un gran profesional con el cual estaremos analizando los temas de coyuntura nacional. Neisser, tu saludo para el programa Albricias TV y gracias por estar presente el día de hoy. Muy buenas noches, mi querido amigo Alexis Paiva. Muchas gracias, estoy agradecido por la invitación que me acabas de hacer a tu programa, ¿no? Juvenil, que justamente tú estás impulsando y que es necesario tener voces jóvenes que analicen esta coyuntura política que poco a poco pues estamos viendo, ¿no? En realidad la coyuntura política apremia de que haya un análisis muy profundo de esta situación. Realmente tenemos que están enfrentados y esto es pues por el mismo sistema político que tenemos, ¿no? Tenemos por un lado un sistema presidencialista muy fuerte, pero también se elige al mismo tiempo a un parlamento. No nos hubiéramos imaginado jamás de que un candidato como el señor Pedro Castillo haya llegado a la presidencia y por lo tanto no llegó con una gran mayoría. No, es más, se tenía por opciones incluso a candidatos de derecha, y es por eso que el Congreso se conforma por bancadas de derecha y que son justamente los que han asumido de alguna manera la presidencia pues del Congreso de la República. Entonces esto ha sido un duro revés para el Ejecutivo que es pues de izquierda, y más que de izquierda es de izquierda radical, ¿no? Que no han podido ganar la presidencia del Congreso y por lo tanto ahí tienen un freno para todas las intenciones que ellos tienen. Sí, y mencionas algo importante, ¿no? Tenemos un sistema muy presidencialista y hace mucho este debate se generó de acuerdo a que nosotros podíamos apuntar, si queremos una democracia más fortalecida, una parlamentaria, algo así como la que tiene España o algunos otros países. Es importante señalar estas cuestiones porque, Neisser, tú eres politólogo, ¿no? Y siempre me ha gustado hacer la pregunta del debate que nos genera esto de la izquierda y la derecha. Y te hago justamente, hoy día estaba leyendo un poco este gran libro de Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda, y te hago la misma pregunta, Neisser. ¿Existe aún la izquierda y la derecha? Decía Enrique Bernales que
que ya no existe izquierda en el Perú, antes de que fallezca este exdiputado de izquierda, que todo lo que vino después de Izquierda Unida fue todo menos izquierda. Y hoy existe derecha, hay personas que se enorgullecen de hablarse de derecha. ¿Qué es, primero definiendo qué es izquierda y derecha y si aún existen en nuestro país? Siempre va a existir la izquierda y la derecha, porque siempre va a haber posiciones encontradas, ¿no? Y siempre, por lo tanto, va a haber personas que se enfrenten y simplemente se van a identificar con cierto sector. Y justamente esto comienza no con las definiciones de izquierda o derecha que tenemos ahora. Hay que recordar, y el libro de Norberto Bobbio habla justamente en el histórico Parlamento francés, ¿no? Me vas a permitir unos segundos, amigo Paiva, y me vas a disculpar, ¿no? Un momentito, por favor. Sí, bueno, justamente estábamos hablando del tema de la derecha e izquierda y citaba este tema del libro, gran libro de Norberto Bobbio, porque hace un resumen de lo que podemos entender por izquierda. Bueno, es básico de lo que nosotros entendemos o los que sabemos un poco o manejamos términos políticos, que izquierda y derecha son términos que nacen de la casualidad, ¿no? En el debate propio de la post-revolución francesa, de los que estaban en contra de la monarquía, de los que estaban en contra a favor de la monarquía, el sistema monárquico, se sentaron entre los jacobinos y los girondios, los que se sentaron a la derecha a favor del rey, del poder absoluto del rey, los que estaban en contra estaban a favor de una república, se sentaron a la izquierda, y los que no estaban con ningún lado o bando o tenían siempre opiniones dudosas se encontraban en el centro. Es así como nace, según la historiografía universal, el término de izquierda y derecha. Pero ha venido evolucionando. Incluso yo, en un análisis que hago sobre un libro que tengo publicado digitalmente sobre la izquierda, ensayos, hago el análisis en la izquierda peruana, cómo ha evolucionado la izquierda. Y bueno, ya te tenemos nuevamente, Neisser. ¿Qué podría seguir diciéndonos al respecto? Sí, me vas a disculpar, cualquiera puede pensar que es una excusa de falta de conocimientos, pero no es así, la tengo bien en claro, sino que me acabó de llegar un mensaje de que se me habían acabado las megas y no quería que me interrumpiera eso, pero ya tomé las medidas necesarias. Sí, es cierto, ¿no? Tú ya hablabas sobre el momento en el que se comienza a hablar de izquierda-derecha, era pues justamente en que en la derecha estaba conformado pues por la nobleza, ¿no? Los cortesanos o personas o familias en ese entonces. Hay que entender la historia en su contexto. Estamos hablando en el tiempo de la Revolución Francesa no existía aún todavía una gran burguesía, que como los conocemos ahora, ¿no? Personas adineradas que pertenecían a ciertas familias o noblezas en ese entonces, ¿no? Pero a la izquierda se encontraban las personas que no estaban a favor de este modelo. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, abogados, a otras profesiones o simplemente oradores que habían ganado cierta notoriedad. En pleno de este debate, en medio de este debate, salió pues esa división histórica de lo que es derecha e izquierda. El proceso histórico de cambios que pasamos por otro momento en el cual la burguesía en términos marxistas se impone, ¿no? Entonces comienza con otra división entre los burgueses y los proletarios. Entonces a partir de ahí se comienza a definir ciertamente lo que es la izquierda y la derecha modernamente, pudiéramos decirlo, ¿no? Incluso en el Perú, la izquierda-derecha, pudiéramos encontrarlo, por ejemplo, en el nacimiento de nuestra república, en nuestra joven república, entre los que eran o monárquicos o liberales, ¿no? Entonces, después ya pasamos en otros tiempos a lo que ya podemos decir hace algunos años todavía encontramos lo que era ser izquierda y ser de derecha. Ser de izquierda entonces era pues representar al proletariado, y ser de derecha pues era ser un poco más conservador, más burgués incluso, si pudiéramos decirlo, ¿no? Actualmente incluso tenemos otro tipo de definiciones y otras banderas de lucha que están agarrando algunos movimientos o partidos políticos que se denominan de izquierda.
así es, Neisser. Y te pauso a un poco a analizar el tema de izquierda y derecha, porque en el Perú esto ha tenido un desarrollo muy particular. No hay quienes llaman precursor del pensamiento de izquierda en nuestro país. A Manuel González Prada, hay otros que hablan a José Carlos Mariatti o al mismo Víctor Raúl Aya de la Torre. Bueno, es un sinfín de debates que generan estas cuestiones, pero te lo hacía para definir porque hay quienes dicen este gobierno es un gobierno de izquierda radical, hay quienes del propio gobierno dicen esto es todo menos izquierda. Bueno, en el Perú pocos se ponen de acuerdo en algunos términos. Y te lo mencionaba porque ¿a qué debes tú como politólogo que el Perú esté viviendo desde el año 2016, desde que asume el poder el señor Pedro Pablo Kuczynski, en una constante crisis política? Pareciera que siempre vivimos en crisis política. Sí, yo tengo una teoría que lo estoy madurando, pero principalmente se trata de el gran daño que están haciendo algunos políticos, ¿no? Principalmente uno de ellos, el señor Vizcarra, ya otros opinólogos, ya o cientistas sociales, ya con los medios de comunicación, que lo que han hecho es hacer o bajar la institucionalidad política. Estamos destruyendo una profesión, que es la profesión política. Entonces, estamos pasando además por otra etapa en el cual incluso los medios que hay en general son los que te impulsan a que esto cambie, ¿no? O sea, hemos dejado de pasar de un tiempo en el cual te formabas como profesional de un partido, ya en el cual necesitabas algunos medios de comunicación como la radio, los periódicos, los diarios y la televisión. Ahora hemos pasado pues en una etapa en el cual el que en primer lugar tiene dinero, ya llegar fácilmente también al poder. Y ahora estamos pasando a una etapa más, son los medios de comunicación, tal como las redes sociales, que son las que te impulsan a que tú, sin necesariamente tener dinero, puedas acceder a una cuota de poder o una representatividad dentro del poder. Entonces, eso hace que haya personas, ya sean personas adineradas, que no tienen formación política uno, o jóvenes también que porque tuvieron una idea o porque se hicieron conocidos o porque son sensacionalistas en el momento, ganen cierta notoriedad y ganen una cuota de poder. Esto conlleva a que dentro del parlamento, ¿no? Hayan falta de experiencia política y que no les lleve a concertar. Hay que entender que la política es una lucha constante por el poder, pero también la política es concertar, y si no tienes personas preparadas en este lado o en el otro, entonces lo que vas a generar es que se genere pues toda una trifulca y una lucha constante por el poder que genera una inestabilidad, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones pasadas, que teníamos a un PPK que era muy reconocido internacionalmente, pero por temas económicos, en el tema privado, incluso en el tema público también, ¿no? Pero como un banquero, de política no sabía absolutamente nada. Entonces no llegó a concertar. Y por otro lado también teníamos a un equipo naranja, a la Motaxi, ¿no? A los naranjas, que la misma Keiko Fujimori no tenía una experiencia política que pudiéramos decir sí lo tiene ahora, ¿no? Y les hizo cometer errores que en su momento cometieron otros partidos políticos históricamente, ¿no? O sea, de tratar de buscar como de lugar en ganar el poder, ¿no? Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el APRA en el 45 al 48, ¿no? Y que terminó en un golpe de Estado. Y eso es lo que también estamos viendo ahora, ¿no? Una lucha de inmadurez política del señor Cerrón, de ganar a como de lugar cierta notoriedad para reemplace en algún momento al señor Pedro Castillo, llegar a ser el presidente. Y esto es lo que está generando ahora una inestabilidad política también. Además, pues de una derecha que no le perdona a un señor como el señor Pedro Castillo,
que ha ganado siendo de izquierda, pero que no quiere de ninguna manera moderarse, ¿no? Sí, no, vivimos como en ese juego de tronos. Yo acepto, no te acepto en el poder si yo no estoy ahí, o yo te acepto en el poder siempre y cuando me aceptes algunas cuestiones. Tanto como la izquierda como la derecha siempre fueron así, ¿no? PPK, para que obtenga el apoyo en el 2016 de Verónica Mendoza, existieron algunos pactos dentro de ello. Pero bueno, el Perú es muy difícil de comprender en temas de política. Hablaba ayer, el martes, con un otro gran amigo sobre el tema del colapso del sistema de partidos, la débil institucional política que existe en nuestro país. Tú eres politólogo y a veces, como tú dices, hay que hablar con el especialista, porque en el Perú hay personas que no son politólogos y se creen sabios en temas del entendimiento político. Uno de ellos es el señor Fernando Tuesta, ¿no? Dentro de muchos factores está la reforma política, ¿no? La reforma política, la comisión de alto nivel que creó Vizcarra para esta reforma política, pero que sin embargo yo la veo hasta el día de hoy débil y sin rumbo. Existen muchos vacíos, existen muchas trampas también. El Congreso en cualquier momento te cambia el rubro. Por ejemplo, hace poco han presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República para impedir que gobernadores y alcaldes y regidores sean obligados a cumplir sus 4 años de periodo. No, justamente cuando se vienen las elecciones recién presentan este proyecto y no lo hacen mucho antes. Entonces, ¿por qué nuestra debilidad institucional política, Neisser? ¿Por qué los crisis de los partidos políticos ha llevado, por ejemplo, que a dos partidos históricos como el Partido Popular Cristiano y el Partido Aprista Peruano pierdan hoy su inscripción? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro panorama político? ¿Cómo observamos los jóvenes la política hoy en día? ¿Estamos ante el fin de los partidos políticos o al nacimiento de algunos nuevos o de marcas electorales? ¿Cómo ves tú el tema? Sí, ahí tienes algo de razón cuando hablas de que personas no necesariamente expertos en el tema se agarran y se agarran a recomendar, ¿no? Yo recuerdo mucho el discurso de Mauricio Mulder en el Congreso, en el cual acusaba a estos cientistas sociales que estaban haciendo pues las leyes y que al final los congresistas casi fueron coactados, casi fueron extorsionados para que aprueben este paquete de reformas, ¿no? Y eso es lo que pasa en general. Hay un libro de Friedrich Hayek que es La fatal arrogancia, en el cual él pues determina cómo algunos cientistas sociales se creen superiores moralmente, ¿no? Por sobre todos que creen que pueden conducir las relaciones humanas, ¿no? Entre ellas la economía, sin entender lo que es la realidad. Y esto pasó mucho, esto pasa mucho. Los que deberían y solo deberían hacer las reformas políticas son los que viven la política. Estamos hablando de los políticos y los que tuvieron que hacer las reformas eran pues los. Pero ¿qué pasó acá? Personas que analizan, allá bacán, yo hago mis análisis, ¿no? Tengo encarpetado todo, escribo para ciertos diarios, ¿no? Creo que es lo que es mejor para un partido, ¿no? O lo que es mejor para nuestro sistema político, y me reúno con iguales, o sea, con otros cientistas sociales, y hago según un paquete de reformas que a la hora de la hora no terminan dando resultados. Lo que hemos generado es pues que partidos históricos que de alguna manera tienen democracia, que de alguna manera tienen líderes, ya que tienen realmente comités ejecutivos permanentemente, estamos hablando por ejemplo del APRA, del PPC, que siempre tienen ahí a sus militantes, se hayan quedado sin inscripción, y otros partidos que son cascarón, solamente se reactivan para elecciones, ellos se hayan quedado pues en el sistema político, ¿no? O con la cuota de participación política, ¿no? Entonces, esto no es una reforma en realidad, no, esto puede ser cualquier cosa, pero no es una reforma y no ha dado resultados. Muy por aparte, yo creo que la política es cíclica, la política no es lineal, ¿no? En la política hay altos y bajos, ¿no? Yo recuerdo
bueno, un refrán por ahí que es un poco eh, malcriado, no lo voy a decir, ¿no? Pero en la política un día estás arriba y otro día estás abajo, ¿no? Esto ha pasado y pasa en todos los países del mundo. Lo que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, con la pérdida de inscripción del APRA, del PPC, del FREPAP incluso, ¿no? Y de otros movimientos y partidos políticos, es que esto muy pronto se va a revertir. No vamos a tener seguramente en unos años al partido aprista inscrito nuevamente, al PPC inscrito nuevamente y al FREPAP inscrito nuevamente, porque son partidos que institucionalizados y que tienen de alguna manera ya enraizado su ideología, su doctrina, ¿no? Y su partido. Por lo tanto, para el FREPAP, que no existe en ciertos lugares del país, pero que en otras regiones, en otros departamentos, pues están bastante acumulados, ¿no? Entonces vamos a tener un FREPAP inscrito, vamos a tener a un APRA inscrito y vamos a tener a un PPC inscrito. Pero lo que sí me parece es que dentro de estas elecciones hemos visto que hay un rechazo ya a las formas de estos partidos. Entonces voy a analizar los tres partidos que estoy mencionando que creo que se van a inscribir más rápido, ¿no? Por el FREPAP. El FREPAP tenía, tiene una cuota de electores que iban a votar por ellos. No estaban haciendo un papel tan malo en el Congreso. Muchos decían, ¿qué van a hacer estos vestidos ridículos y esto? ¿Qué irán a hacer? Van a ir a rezar al Congreso, pero no fue así. Fueron muy coherentes dentro de su participación política, ¿no? Pero cometieron un error, no pusieron candidato presidencial. ¿Y por qué razón? Porque su ideología, que es casi religiosa, les dice que el líder del movimiento religioso tiene que ser pues el candidato presidencial. En este caso, Jonás Ataikusi, hijo, tenía que ser el candidato presidencial, pero no tiene las cualidades de candidato presidencial, por lo tanto no lo pusieron. Si el FREPAP hubiera puesto, por ejemplo, a María Céspedes, que era la congresista que más elocuencia tenía y mejor participación tenía, fácilmente creo yo que el FREPAP pasaba la valla. Ese es un ejemplo. En el caso del PPC y el APRA, en el caso del PPC, en primer lugar, no estuvieron para nada unidos y no creyeron que en Alberto Bengolea, que al final de la campaña tuvo un buen papel en el debate. Por ejemplo, vamos a analizar otro para hacerle una comparación con el señor Bengolea. En el 2014, el señor Enrique Cornejo estaba en menos de 2% para las elecciones de la alcaldía de Lima. Gracias al debate, ¿no? Que Lima lo vio, ¿no? Que comenzó a subir como espuma. Pero el señor Enrique Cornejo tenía a un partido político que era el APRA y tenía además una juventud que estaba metiendo en redes sociales. Y ahí estaba, y ahí nació y agarró fuerza la página socialista, lo recuerdo muy bien. Entonces, hay que aprovechar las coyunturas en las elecciones. Y he aprovechado por el partido, el PPC, con el señor Bengolea. No fue una lástima porque de repente hubieran pasado la valla y tuviéramos pues congresistas más preparados como puede tener el Partido Popular Cristiano. En el APRA sí es un muy grave error, por más que se intente echarle la culpa a otras instituciones como el jurado, ¿no? O a la OMPE, de por ellos no hemos pasado la valla, pero hay mucha responsabilidad dentro del partido, ¿no? Entonces, dentro del APRA creo que es necesaria una reforma en todo el aspecto de la palabra, ¿no? Se necesita una reforma desde lo institucional, ¿no? Una reforma e incluso en lo ideológico, ¿no? El otro día veía en un video un resumen de su libro al señor ¿no? En el cual él escribe el APRA y el neocapitalismo, ¿no? Él ya está adelantándose a su época de cómo debe actuar el partido y cómo, qué reformas tiene que hacer en su ideología para ser atractivo para la población.
hay que entenderlo. En las elecciones estamos hablando también de la misma ley que se elige en economía, la ley de la oferta y la demanda, ¿no? El ofertante es el partido, ¿no? Y la demanda, ¿ya? El mercado es el pueblo. Nosotros, eh, como políticos, tenemos que ser pues atractivos para el mercado. En el caso del APRA ahora no es atractivo para el mercado, ha dejado muchas cosas que hacer. Entonces, el APRA, por ejemplo, en 1930 fue totalmente revolucionario. Por primera vez en la historia se hacían pintas gigantes y todo el mundo quedaba asombrado. Entonces ahorita, ¿qué de novedoso está ofreciendo el APRA? ¿Qué de novedoso tiene su discurso el APRA? ¿Con qué motivación un joven o una persona adulta puede decir, bueno, yo voy a votar por ese partido? No hay esa novedad. Entonces, por lo tanto, el partido no va a tener un apoyo, ¿no? Y eso creo que el partido aprista, más que los otros partidos, tienen que reflexionar mucho en la forma en la que están haciendo política. Me parece muy bien lo que están haciendo ahora, que es pues ser oposición al gobierno. El APRA, el mismo ideólogo Víctor Raúl lo dijo, no es marxista, pero no todo marxista es comunista. Y la guerra ideológica, más que con la derecha, siempre ha sido con el comunismo. Y me pareció interesante un comentario que hizo el señor Benedicto Jiménez, que fue uno de los que atrapó al señor Abimael Guzmán, en el cual dijo, no, creo que los que mejores parados para hacer frente a los comunistas son los jóvenes apristas, ¿no? Y en eso sí creo que tiene razón. Esa esencia no se puede perder. Ahora la lucha que necesitamos es frente a estos comunistas, porque al comunista no se le puede dar espacio, porque si no termina haciendo lo que ellos creen correcto, ¿no? Revolución que genera mucha pobreza. Coincido contigo en muchos aspectos, sobre todo en que el FREPAC bueno, la inscripción de los partidos como Partido Aprista, como el Partido Popular Cristiano, como el FREPAC, van a ser instantánea, porque tienen ya arraigado en temas, sobre todo en partidos, el Partido Popular Cristiano, el APRA más por un tema, yo diría, ya no es más doctrinario, sino religioso. Se está afirmando el tema de lo que, y me duele aceptar la premisa que tuvo en su momento Renzo Manrique, que es más sentimentalista y religioso, porque justamente el Partido Popular Cristiano tiene su ideología base, que es el socialcristianismo. Podríamos decir también del FREPAC, del tema de un partido conservador, demasiado conservador, o con algunas líneas conservadoras. Bueno, podemos entrar ahí. Pero en el tema del Partido Aprista, leía hace poco este libro que se llama Alberto Delgado sin República, y justamente tiene un ensayo de los partidos políticos que publicó en el año 2010 y se pregunta en términos del Partido Aprista peruano, ¿qué es el aprismo hoy en día? ¿No? Y tú ves a algunos de sus militantes, por ejemplo, citaste a Ceballos, que evolucionan políticamente, ves a otros que son muy conservadores, ves a otros que dicen estar en la línea social de la socialdemocracia, ves a otros que dicen estar en la democracia social, ves a otros decir que son liberales. Entonces no hay un rumbo fijo para el Partido Aprista peruano. Entonces, si tú no tienes ni siquiera la idea de lo que es el Partido Aprista hoy en día, ¿qué futuro le das? Además, me ha gustado que ha citado ha citado a Benedicto Jiménez, que fue el líder del grupo GEIN, que capturó al final al terrorista Abimael Guzmán. Y señala algo importante, ¿no? Los únicos que están preparados o más preparados para enfrentar ideológicamente al comunismo y al terrorismo y a sus brazos políticos como el Movadec, el CONARE y otros más, son los jóvenes apristas. Sí, creo que si los que analizan objetivamente la realidad política pueden tomarse en cuenta que, derrotado el APRA en sus juventudes en las universidades, la izquierda tomó el poder y copó el pensamiento de los jóvenes universitarios. Derrotado electoralmente el APRA, por primera vez en la historia la izquierda llega al poder. Recordemos que quien detuvo el auge del poder en 1983 de Alfonso Barrantes Lingán
fue un joven, Alan García, que logró ganarle la presidencia de la República y también logró evitar que ganara nuevamente la alcaldía de Lima. Entonces, creo que ahí es la importancia de los partidos políticos, no solamente hablando del partido aprista, sino hablo en general de los partidos institucionales, porque partido político, tú como bien sabes, Neisser, como politólogo, tiene que definirse en estructura, en organización, en capacitación, en escuela de formación, no simplemente, no simplemente en pantalla o en imagen o en foto, sino que tiene que tener estructura, no solamente electoral, sino de por vida. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer de base. Lamentablemente en el Perú no se está viviendo ello, y es por eso que tenemos hoy este fraccionamiento. Porque se habla de Pedro Castillo, pero no se habla de Perú Libre. Se habla de Hernando de Soto, pero no se habla de Avanza País. Se habla de López Aliaga, pero no se habla de Renovación Popular. Se habla de Keiko Fujimori, pero no se habla de Fuerza Popular. Y es como contrarraste como ejemplo España. En España no se habla de Pedro Sánchez, sino se habla del gobierno del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. No se habla de la oposición de Pablo Casado, sino se habla de la oposición del Partido Popular. No se habla de la posición de Abascal, sino del Vox. No se habla de Pucho de Pablo Iglesias, sino de Podemos, de toda la izquierda española. Entonces, ¿por qué allá sí tienen arraigado ese tema institucional y acá no? ¿Qué falta acá en nuestro país? ¿Qué agregarías tú en esa reforma política o en algún cambio político que tú harías como politólogo? ¿Qué propuesta nos darías? Así es. Creo que acá uno se ha entendido bien la importancia de la institucionalidad política. Mira, ve, todo país pasa, yo no recuerdo muy bien esa clase que alguna vez tuve en la universidad, pero decía, o lo resumo de la siguiente manera, ¿no? Hay un sistema político, y viene algo radical que intenta cambiarlo, ¿no? Y se hacen los cambios. Entonces, ese es un input, algo así recuerdo muy bien, ¿ya? Y esto genera pues una revolución en el sistema político, pero hasta que se convierte nuevamente en status quo, ¿no? Y ese status quo gobierna hasta que la gente se cansa y se tiene que presentar nuevamente una antítesis, vamos a ponerlo en términos marxistas, ¿no? Una antítesis de la tesis, ¿ya? Y esto converge nuevamente en una síntesis, ¿no? Eso es lo que siempre vemos. Eso hemos visto, por ejemplo, en Europa, ¿no? En España principalmente, dos partidos, un sistema casi bipartidista, ¿no? El PSOE y el Partido Popular. Y de pronto viene un partido de Podemos, que después se convirtió en Unidas Podemos, para ser más inclusivas, o inclusivos, pero que al final se terminan contradiciéndose ideológicamente, por así decirlo, uno supuestamente que lucha contra los pobres, pero que se compraba pues una mansión millonaria, y en fin, no hace que la gente pierda ese encanto hacia ese partido, y por otro lado se va hacia otro sector político que es la derecha extrema, en este caso Vox, ¿no? Y lo mismo pasa en Argentina, por ejemplo. Argentina lleva tantos años siguiendo un modelo socialista, tratando de ser socialista, les ha hundido en la pobreza, que de pronto aparece un libertario, un liberal libertario, que es todo un revolucionario para la Argentina, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en otros países. En nuestro país parece que nunca dejamos madurar un sistema, un status quo, ¿no? Hemos pasado de un sistema militarista, oligárquico, a una joven democracia para nuevamente entrar a una dictadura, y nuevamente tratamos de recuperar un sistema de partidos, pero vienen otros partidos nuevos, y de pronto vienen otros partidos nuevos, hacen un autogolpe o hacen un golpe al Congreso de la República, y esta coyuntura abre a otras posibilidades como para que gane pues alguien que casi nunca cambia, que son los
comunistas ortodoxos, ¿no? Que están esperando culturalmente el momento, que es una lucha por años, pero que al final en algún momento lo tienen que ganar, y esto es lo que ha pasado en estas elecciones, ¿no? Perú Libre aprovechó esta coyuntura, la división de la derecha, y llegó a ganar estas elecciones, pero felizmente tenemos ahora una cierta esperanza, que es el Congreso de la República, ¿no? No se ha dejado, en conclusión, no se ha dejado madurar ningún sistema político acá en el Perú, ni un sistema bipartidista, ni tripartita, sino un sistema multipartidista que al final genera mucha volatilidad, si es que en términos pues hablamos. Concuerdo contigo, ¿no? El sistema bipartidista de España, el tema de Podemos, el Podemos siempre fue una contradicción por las propias acciones que realizaban sus líderes. También la facción de... Se sabía que habían dos líderes, dos egos. Dos egos no pueden estar en un mismo lugar, se decían, ¿no? Íñigo Errejón con Pablo Iglesias. Al final Íñigo terminó formando hoy ya su propio partido. Eso es hablando de España. En el Perú no ocurre, sino lo más cerca que estuvimos de institucionalizar nuestra política fue en la década del 80, ¿no? Con Acción Popular en un poder, luego el Partido Aprista, pero al final terminó dándose pase a una nueva corriente, los famosos outsiders con Alberto Fujimori, con los partidos, ¿no? Entre todos, ¿no? Entonces, es importante señalar esto porque la gente o la población, la ciudadanía, tienen que entender qué es la estructura de un partido político. Se acercan unas nuevas elecciones, Neisser. Se acercan unas nuevas elecciones, un nuevo panorama político se abre, que es las elecciones municipales y regionales del próximo año. ¿Cómo ves tú este próximo panorama político? ¿El poder ejecutivo de la mano de Perú Libre va a querer seguir expandiendo su poder, su dominio? ¿La oposición va a fortalecerse? ¿Cómo ves? O de repente tú avisoras una futura vacancia presidencial a Pedro Castillo. ¿Cómo ves en general como politólogo el panorama para el próximo año? Bueno, las elecciones subnacionales, provinciales, regionales, distritales, no casi tienen mucha repercusión en lo que es la política nacional cuando hablamos de Congreso y de Ejecutivo, ¿no? ¿Para qué? A ver, ¿para qué necesitaría el Ejecutivo que sus partidarios ganen las elecciones subnacionales, ¿no? Para lo que se necesitaría es tal vez para obtener más recursos y capacidad de propaganda. Entonces, por lo tanto, Perú Libre va a querer ganar las elecciones subnacionales, ¿no? Porque ganar en tal distrito, ¿ya? Y peor con los antecedentes que tienen, que son pues esta investigación de los dinámicos del centro, es que tratan de obtener la mayor cantidad de recursos del Estado para publicidad y para a la población, para que al final termine votando por lo que ellos quieren, que al final es pues establecer su asamblea constituyente para cambiar el modelo económico, uno, y dos, para perpetuarse en el poder, porque ellos no creen en la democracia, creen en la democracia como un medio, ahora lo creen, porque antes creían en la guerra popular, ahora creen en la democracia como un medio, más no como un fin. Entonces, probablemente ellos van a hacer todo lo posible, ¿no? De tratar de ganar las elecciones subnacionales. Vamos a ver si otros partidos van a participar. Yo creo que los que van a tener mucha preponderancia en estas elecciones van a ser, como siempre, los movimientos regionales, ¿no? Creo que uno de los partidos que están más preparados para enfrentar este tipo de elecciones es pues Alianza para el Progreso, ¿no? Otro partido que también seguramente va a tener preponderancia va a ser Acción Popular nuevamente, yo lo veo como protagonistas, y otros partidos más ya menos disminuidos, pero lo que sí creo es que vamos a tener más movimientos regionales, ¿no? Y hay que ver también en qué departamentos, ¿no? Por ejemplo, en Loreto tuve bien difícil de que gane un partido político, son movimientos regionales, ¿no? En la sierra también es algo parecido, no son movimientos regionales. En cambio, hay departamentos conservadores que tienden a votar por ciertos partidos
que terminan ganando, ¿no? Por ejemplo, el norte ha sido o del APRA o ha sido de Alianza para el Progreso. Ahora vamos a ver de qué manera se comporta esta dinámica política, por así decirlo. Sí, porque todo hace indicar, en el caso de Alianza por el Progreso, pues esto le va muy bien el tema de las elecciones regionales, ¿no? Sobre todo su poderío se encuentra en las regiones de La Libertad, Lambayeque, también en San Martín, que creo que también está cogiendo fuerza, en Cajamarca, Ah, podría sí, mencionarse, tenía que ser, en algunas regiones. sí, así es. Y tiene capacidad de ganar elecciones por Uh-huh. muchas razones, ¿no? Una de las razones La es logística. como lo describe el libro Becas, Bases y Voto de Rodrigo Barrenechea, es pues la gran logística que tienen, ¿no? Donde hay una universidad, es su tesis de Rodrigo Barrenechea, pues va a tener muchas más altas probabilidades de ganar, ¿no? Alianza para el Progreso tiene una universidad en Chiclayo, de ahí van a conseguir arroz, van a conseguir la propaganda, van a conseguir los operadores, que son los estudiantes becados, y también los operadores de los pueblos, que son los profesores también que han sido becados. Entonces, eso lo tenemos a nivel eh, nacional. ¿No? Por eso es que han tenido tanto éxito político Alianza para el Progreso, pero estamos dejando en algo a un partido y que creo que también va a tener mucha relevancia en estas elecciones, que es Somos Perú, ¿no? Ese corazoncito ha vuelto de alguna manera a ser visto como algo novedoso, ¿no? A pesar de que no ha sido respaldado esta vez, ¿no? Por el mismo hecho eh, del expresidente del Congreso, ¿no? Pero a nivel de elecciones subnacionales yo creo que va a tener mucha relevancia. Veo, por ejemplo, en Lambayeque, donde el ex congresista, un médico, ha ganado cierta notoriedad. Veo en San Martín, por ejemplo, que el que quedó segundo puesto está yendo también por ese sentido, ¿no? La cuestión aquí es también de que hay muchos políticos que tienen cierta relevancia, han quedado en cierto puesto político, ¿no? Que como no tienen lealtad a su partido, simplemente son escogidos, ¿no? Probablemente también el partido de José Luna, el partido Podemos Perú, también termine absorbiendo todos estos cuadros políticos, ¿no? Y también pueda tener una cierta ansia, ¿no? Así que, como te digo, es bien difícil predecir, Mm. pero hay algunos partidos que yo sí los veo, ¿no? Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, pero no creo que el partido Perú Libre, por más que quiera, tenga una alta relevancia en estas elecciones subnacionales que se vienen. Sí, coincido contigo, ¿no? Sobre todo porque el ambiente va a haber un cierto voto suelto, porque, bueno, no ha visto partido prista, no va a lograr su inscripción nuevamente, no va a participar, hay un bolsón electoral fuerte en el norte, sobre todo en Trujillo, en la Libertad de este partido, en Lambayeque igual, en la Libertad, en Piura igual. Entonces creo que va a estar, va a haber preponderancia en estos partidos nacionales, pero también los movimientos regionales van a tener mucho que decir, ¿no? Entonces, hay que, el panorama político se va a mover de acuerdo, ¿no? Y sobre todo porque la gente creo que está surgiendo la idea de lo nuevo, algo nuevo en la política, ¿no? Sobre todo en ciudades como la mía, por ejemplo, en la que tenemos una clase política, la misma clase política arraigada hace 20 años, ¿no? Los mismos de siempre postulan, los mismos de siempre intentan nuevamente la alcaldía, como dando el mensaje que no hubiera otras personas mejor preparadas que ellas, o que simplemente 4 o 5 personas son los dueños de una provincia o de una región. Bueno, tú como politólogo eso lo sabes muy bien, porque me comentaste que estabas haciendo una investigación de acerca de cómo influye la religión en algunos temas políticos, ¿no? Sobre todo en tu lugar de origen, Rioja, en San Martín, ¿no? Y eso va más allá, pues, ¿no? De la simple investigación, Neisser. Eh, Así eh, es. Tu comentario final al respecto del panorama político de Pedro Castillo con el Congreso.
¿Cómo crees que se siga manejando esta cuestión? Vemos que Cerrón ya empieza a llamar fujimoristas incluso a los ministros que le piden que se aparte de Pedro Castillo. O hay quienes ya dicen que Castillo ha pactado con la famosa llamada izquierda caviar. No sé al respecto qué tú nos puedes mencionar, Neisser. Bueno, creo que ha tenido unos problemas técnicos. La idea es saber identificar estas cuestiones sin caer en algunos vacíos. Neisser, ya que estás nuevamente, ¿cómo ves este panorama ejecutivo Pedro Castillo, Congreso de la República? ¿Se mantendrá la disputa? ¿Habrán flexiones? ¿Cómo ves la economía? También que preocupa mucho. Hay quienes dicen, ya está bajando el gas. Sí, pero ese gas, esas reservas se acaban. Y cuando las reservas se acaben para sustentar este fondo de estabilización, ya no estemos como Argentina. Hablaste del fenómeno libertario de Javier Milei. Bueno, en el Perú aún está, yo diría, en inicios este fenómeno liberal, salvo que coja fuerza en algunos aspectos, pero ¿qué opinión tienes al respecto, Neisser? Bueno, el fenómeno libertario en cualquier momento va a llegar y va a tocar al Perú, ya si es que ningún otro partido aprovecha antes de asumir ciertos pensamientos liberales, ¿no? Bueno, hay que entender, para entender este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que dentro de la izquierda hay ciertas divisiones, ¿no? Hay diferentes tipos de izquierda, ¿no? El Perú Libre es pues una izquierda ortodoxa. Y te voy a poner mi siguiente análisis. Cerrón, ya, su verdadera intención es ser presidente del Perú. Como él no pudo, entonces tenía que poner a alguien. Y en buena hora ganó ese alguien, que es el señor Pedro Castillo. Entonces lo que ahora tiene que hacer, o está haciendo, es lo que cualquier político hiciera: tratar de ordenar todo el sistema, todas las fichas, para que le sea más fácil a él llegar a suma o termine ciencia. Eso es lo que quiere hacer él en primer lugar. La cuestión es que él se está apresurando mucho, se ha puesto muy rápido a la palestra. Esto hace que todo el mundo lo vea como un riesgo, ¿no? Como una amenaza. Entonces lo que va a pasar es que el sistema lo va a comer. ¿Ya? Alan García en el 2011, ¿ya? La señora Nadine Heredia quería ser presidenta de la República. Es más, las cámaras se enfocaron a ello. Incluso llegó a tener cierto apoyo de los caviares, por así decirlo, ¿no? Incluso el mismo Mario Vargas Llosa decía que veía con buenos ojos esa situación, pero tenían al frente a un Alan García que rápidamente comenzaron a atacarlo y, por supuesto, él respondió. ¿Qué generó eso? Que hubiera una batalla entre el nacionalismo y el aprismo que terminó disminuyendo toda la popularidad de los dos partidos y de los dos personajes principales, tanto de Alan García y de Nadine Heredia, porque el señor Ollanta Humala, el señor Cosito, ya quedó sin nada de poder y sin nada de protagonismo. Entonces, lo mismo está pasando ahora. Se ha apresurado. El señor Cerrón es ideológicamente muy preparado, políticamente muy preparado. Su formación lo hizo en Cuba. No hay que subestimar al señor Cerrón, ¿no? Entonces, lo que probablemente pase en esta situación, en estas circunstancias, es que el señor Pedro Castillo termine rebelándose, porque él es amigo del señor Cerrón. Y hay algo muy claro que está dentro de las leyes del poder, es que preocúpate más por tus amigos que de tus adversarios. Tú de tus adversarios sabes muy bien que te quieren destruir. En cambio, de tus amigos sabes que en cualquier momento puedes obtener una traición. En cualquier momento el señor Castillo se va a hartar de todo esto. Él ahorita no tiene el poder. Él personifica el poder, pero no está ejerciendo el poder.
Los que están ejerciendo el poder son dos partidos que le han llevado al poder a él. En primer lugar tenemos a Sendero Luminoso a través del Movadef, a través del Frenatraque, ¿no? Y por otro lado tenemos al señor Cerrón con el partido Perú Libre. Entonces, tanto poder, y ahora, ¿no? Pero esto es lo más interesante, estos son los tontos útiles, estos son la imagen, la pantalla para bajar un poco el radicalismo, son los caviares con la señora Verónica Mendoza, que se están tragando todos los sapos, ¿ya? Y la desvergüenza de apoyar a un gobierno radical, ¿no? Como esto, machista, misógino, homofóbico, corrupto también, ¿no? Entonces, tenemos, por decir, 4 poderes en un solo gobierno, ¿no? El del señor Cerrón, el del señor los de Mogadef, los caviares, y con menos poder, ¿no? Y más preocupado aún, el señor Pedro Castillo. ¿Por qué no puede? ¿Por qué creo yo que el señor Pedro Castillo no puede desquitarse de este poder? Porque creo que le saben mucho, ¿no? Tú puedes ser un político, ¿no? Y esta la experiencia te lo da, que tú puedes tratar de quitarte de ciertas circunstancias para que no cometas ciertos delitos. En el caso de Perú Libre, se sabe muy bien que obtuvieron dinero ilegal, ya, por todos lados. Yo lo sé, lo he visto, ¿no? Han financiado los partidarios, sacando recursos del Estado, eso es un delito. Seguramente le han financiado también los del narcotráfico, ¿no? Y si se escoge la misma situación con la cual se metió a la cárcel la señora Keiko Fujimori, el señor Pedro Castillo también debería ir a la cárcel, y el 100% de los políticos en el Perú. Pero, por esta razón, porque le saben muchas cosas, el señor Pedro Castillo se encuentra atado de manos. Entonces, como él no tiene el poder y no puede consensuar, lo que va a pasar es que el Congreso, que además el Congreso también lo quiere vacar, lo va a llegar a vacar. ¿Y por qué estamos viendo esta confrontación que todavía no llega a ninguna, no llega a ninguna cuestión de confianza? No se llega todavía a censurar a ningún ministro, porque los dos jugadores en el tablero de ajedrez todavía no se atreve a comer al otro peón. Todavía no se atreven a mover una pieza, porque hay que entender, el Congreso tiene 2 jugadas, ¿no? Que son 2 censuras al Consejo de Ministros. Hace eso y se cierra el Congreso. En el caso del Ejecutivo, no puede cerrar así nomás el Congreso, porque rápidamente se puede constituir en una dictadura, ¿no? O pueden hacerlo ver como una dictadura, pueden hacerse notar como una dictadura y rápidamente van a ser vacados por incapacidad moral. Por eso es que no se atreve. Los que quieren ahora es ganarse el favor del pueblo. Si los ministros comienzan a hacer cualquier tipo de tonterías, entonces su popularidad va a bajar, y esto le va a dar razón al Congreso de la República para censurarlo. El Congreso no censura, a pesar que hay razones para censurar ministros, pero hasta ahora no se atreve. ¿Por qué? Porque está esperando que el contrincante dé el primer golpe. Por esta razón es que todavía estamos viendo. Yo creo que al señor Pedro Castillo lo van a vacar antes de que cumpla 2 años, ¿no? Y espero no equivocarme, porque entre más tiempo el señor Pedro Castillo se mantenga en el poder, peor nos va a ir como país. ¿Sabes por qué? Porque no tiene ni siquiera convicción de lo que es gobernar. Muy punto, y ahí coincido contigo. El mayor daño de que le ha hecho la política nacional, además de la corrupción, es la improvisación. Cuando se llega a improvisar al poder, hay corrupción, hay malas obras ejecutadas, malos presupuestos, malas contrataciones, y las estamos viendo. Para mí, coincido contigo, Neisser, en lo último que señalas. Para mí este gobierno no sabe a qué va, no sabe. Va a lo que le gusta, quizás en su momento dar réditos, como lo que hizo Vizcarra, dar bonos, ¿no? Dar bonos, pero me hace acordar un poco a la chilenización que hizo Allende. Y solo les pido a la población que escucha y que ve este programa, lean un poco sobre cómo gobernó Allende.
qué hizo y cómo el país se fue al tacho. Felizmente ya no estamos en esa época en que un militar se levanta con aviones y hace un golpe de Estado. Ojalá, Dios quiera, la estabilidad política llegue a nuestro país, porque si seguimos en este rumbo, yo no avisoro un futuro prometedor para nuestra patria, sobre todo nosotros que estamos odiándonos, estamos reduciendo el conocimiento a que estos son buenos, estos son malos, ¿no? Son buenos los que están con Pedro Castillo, son malos, son enemigos del país los que no lo están. No, eso ahí no se reduce el pensamiento. Y ahí coincido contigo, Neisser, y ha sido un placer estar contigo. Tú sabes que en tiempo de televisión, hablando de dictadores y de tiranía, el tiempo de televisión es tiránico, y ha sido un gusto conversar contigo, con un especialista dentro de la materia. Yo también como conductor, bueno, mi especialidad que es la historia, pero como conductor también aprendo de los invitados que tengo aquí, y justamente hoy día creo que los que han visto este programa han aprendido algo de ciencia política, algo que les introduzca la idea de qué es verdaderamente un sistema de partidos de políticos institucionalizados y cuál es su importancia para tener una democracia institucionalizada. Ciudadanía que no entiende y que no confía en sus instituciones es una democracia rota, es una democracia débil. Y quizás por eso seguimos tan fragmentados hasta el día de hoy. Gracias, Neisser. Una última pregunta, siempre se lo hago a mis invitados. ¿Qué libro o dos libros que le recomendarías leer a todos los peruanos o a la juventud? ¿Qué libro le recomendarías tú como politólogo y como lector también? Ahorita estoy leyendo muchos libros, pero hay uno que me ha impactado mucho, que es el libro de Peter Drucker, que se llama Postcapitalismo. ¿No? Es un libro, creo que toda la juventud que quiere política ahora, ¿no? Debe leerlo. ¿Y por qué razón? Porque te abre una visión hacia el futuro de lo que va a ser el mundo en realidad, ¿no? Muchos, y el partido aprista está cometiendo ese error, es que agarran un libro, el antiimperialismo y el APRA, ¿ya? Y lo primero que te conlleva eso es a querer generar pues algo revolucionario en ti, en el partido. Es muy importante, claro, porque es un libro histórico, pero ese libro se escribió en 1927. Lo que tenemos que ver es ahora nuestro presente y nuestro futuro. Si no podemos analizar nuestro presente y nuestro futuro y seguimos leyendo libros como marxismo, leninismo, maoísmo, vamos a seguir estancados como país. Así que si yo tengo que recomendar un libro, ahorita sería pues el de Peter Drucker, que es el postcapitalismo. Gracias, Neisser, gracias por el día. Está conmigo en mi programa. Buena recomendación. Yo le recomendaría a todos, absolutamente todos, este libro de Alberto Bobbio. Es la segunda lectura que le doy. Bueno, lo leí digitalmente, pude conseguir ya el libro en físico. No hay como tener un libro en físico. Derecha e izquierda, ¿no? Derecha e izquierda de Norberto Bobbio, un politólogo, uno de los grandes referentes de la ciencia política durante el siglo XX, y que para mí es un gran libro, ¿no? Reduce y responde a la verdadera pregunta, ¿no? ¿Qué es izquierda, qué es derecha? ¿Cuáles son sus similitudes? ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Cuáles son sus grandes diferencias? ¿Y por qué hasta el día de hoy seguimos en esa dicotomía, ¿no? Gracias, Neisser. Gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Y ojalá nos podamos ver en una nueva oportunidad de este nuevamente programa Pulso Juvenil. Ya saben, pueden ver el programa en la página Albricias TV, y estaremos en la próxima semana siguiendo conversando con muchos más temas al respecto. Gracias, Neisser, nuevamente, y gracias a todos. Sigamos cuidándonos, que el COVID aún sigue presente. Muy buenas noches a todos y tengan un bonito día y un buen fin de semana. Hasta luego.